La principal razón por la que la gente no es rica es que actúan como gente pobre, dice Kiyosaki, lanzando su discurso con una declaración contundente. Él cree que los ricos o los pobres no son una cuestión de ingresos o de situación financiera, sino que están en la mente. Una mentalidad de pobreza, explica, está limitada por el miedo y la incertidumbre, lo que lleva a las personas a tomar decisiones basadas en la comodidad temporal de la seguridad más que en el potencial de crecimiento. La frase mala mentalidad a menudo suscita pensamientos de inestabilidad financiera, falta de oportunidades y una mentalidad arraigada en la escasez. Sin embargo, ¿qué factores contribuyen a esta mentalidad y qué se puede hacer para avanzar hacia una perspectiva más próspera? El renombrado empresario y autor Robert Kiyosaki ha expuesto este mismo tema, pronunciando lo que posiblemente sea su discurso más famoso sobre el tema. Únase a nosotros mientras profundizamos en los detalles de su esclarecedor discurso sobre los principios de la riqueza y la pobreza. Por el contrario, Kiyosaki presenta la mentalidad rica como aquella que abraza la incertidumbre, ve el miedo como una oportunidad para el conocimiento y el crecimiento, y define la seguridad menos como la ausencia de riesgo, y más como el coraje para asumir riesgos deliberados y calculados. Los ricos reconocen que el miedo y el fracaso son maestros poderosos, que el dinero es una herramienta, no una meta, y que el verdadero camino hacia la riqueza radica en crear activos, no en acumular pasivos. Kiyosaki cita el miedo como el principal impulsor de la mentalidad pobre. Miedo a perder, miedo a equivocarse, miedo a lo desconocido. Este miedo mantiene a los individuos cómodamente confinados dentro de su reino familiar, donde creen que tienen el control. Sin embargo, en realidad se logra un mayor control cuando uno es capaz de salir de su zona de confort, y tomar decisiones que navegan por la incertidumbre con confianza. Al hacer la transición al tema de la educación, Kiyosaki critica el sistema educativo tradicional por perpetuar la mentalidad pobre. El énfasis en memorizar hechos, más que en desarrollar habilidades de pensamiento crítico, fomenta una mentalidad basada en la aversión al riesgo y la conformidad. Esta educación fábrica, como él la llama, capacita a las personas para buscar un empleo estable en lugar de explorar el ámbito del espíritu empresarial, donde reside el verdadero potencial de la riqueza. Sostiene que la mentalidad rica se centra en el aprendizaje continuo y la superación personal. En lugar de ver los fracasos como reveses, se consideran lecciones críticas que allanan el camino hacia el éxito. Aceptan el cambio, se adaptan rápidamente y buscan constantemente ampliar sus conocimientos y habilidades. Entienden que el verdadero éxito no proviene de seguir un camino preestablecido, sino de abrir su propio camino con valentía y perseverancia. Kiyosaki luego destaca la diferencia en los hábitos financieros entre aquellos con mentalidades pobres y ricas. Los gastadores pobres utilizan posesiones de lujo para ocultar su ignorancia financiera, mientras que aquellos con una mentalidad rica priorizan invertir en su inteligencia financiera, asumir riesgos calculados y aprovechar sus activos para generar ingresos. Los ricos, subraya, no trabajan por dinero, ganan dinero, sus activos, y trabajan para ellos. El último punto que Kiyosaki insiste es la necesidad de tomar medidas para liberarse de una mentalidad pobre. No basta con reconocer y comprender los elementos del pensamiento sobre la pobreza. Hay que reemplazar activamente estos patrones de pensamiento por aquellos que se alineen con una mentalidad rica. No importa cuán lento sea el progreso o cuán formidables sean los obstáculos para Kiyosaki, el éxito es seguro para quienes persisten. La novedad del discurso de Kiyosaki surge de su capacidad para destilar estos conceptos complejos en verdades simples pero profundas. Sin concesiones en su convicción de que la riqueza es una elección, no un resultado de circunstancias, enfatiza que la verdadera distinción entre ricos y pobres es su forma de pensar. El dinero, al final, es simplemente una poderosa lupa que expone la mentalidad existente. Las ideas de Kiyosaki sirven no solo como guías para el éxito financiero, sino como trampolines hacia el desarrollo y la realización personal. Al comprender cómo los hábitos mentales impulsan el comportamiento financiero, las personas pueden desbloquear su potencial, superar el miedo, tomar el control de su destino financiero, y abrir un camino hacia una vida más rica y gratificante. Es evidente que el verdadero poder en el discurso de Kiyosaki reside no solo en la magnitud de sus ideas, sino también en su propia encarnación de estos principios. Su viaje desde emprendedor en apuros hasta uno de los expertos financieros más influyentes del mundo es un testimonio del poder transformador de adoptar una mentalidad rica. Es esta historia tan vivida la que infunde resonancia a sus palabras, y captura la atención de su audiencia de una manera que las teorías abstractas no pueden. Pero es importante señalar que la sabiduría de Kiyosaki no existe en el vacío. Sus enseñanzas han estado fuertemente influenciadas por sus experiencias y las de sus pares y mentores, y la polinización cruzada del conocimiento desde diversos campos y perspectivas. Por lo tanto, sus ideas sirven como una valiosa destilación no solo de sus propios encuentros, sino también de una sabiduría colectiva que ha resistido la prueba del tiempo. El discurso de Kiyosaki afirma en última instancia nuestra capacidad fundamental de cambio y crecimiento. Por muy profundamente arraigada que esté la mala mentalidad basada en el miedo, nunca está fuera del alcance de la transformación. Las riquezas de la vida, autorrealización, realización, alegría, no están determinadas por el tamaño de la cuenta bancaria, sino por la riqueza de la mentalidad.
y allí reside el verdadero potencial de la riqueza, dentro del santuario de la mente. El cautivador discurso de Kiyosaki ha dejado así un impacto significativo en las personas de todo el mundo, obligándolas a reevaluar su comprensión de la riqueza y la pobreza y animándolas a adoptar sistemas de creencias más empoderadores. La claridad y concisión con la que articula estos conceptos ha derribado las barreras percibidas, cerrando la brecha entre la educación financiera y la aplicación en la vida cotidiana. Al concluir los aspectos más destacados de este famoso discurso, es evidente que las impactantes palabras de Kiyosaki continúan generando una gran comprensión, acción y transformación en quienes las buscan. Y sin duda, estas esclarecedoras revelaciones sobre la riqueza y la pobreza resonarán sin cesar, trascendiendo las barreras temporales y brindando orientación eterna para las generaciones venideras. Desde romper con los síntomas perjudiciales de una mentalidad pobre hasta exponer los principios transformadores de una mentalidad rica, el discurso de Kiyosaki delinea claramente el camino de la transformación. Armados con esta comprensión, podemos comenzar el viaje empoderador de la pobreza a la prosperidad tanto en nuestras experiencias financieras externas como en nuestro panorama mental interno. El discurso de Kiyosaki, como ha revelado nuestro análisis, da vida con éxito a los potentes conceptos de mentalidades ricas y pobres, proporcionando una brújula integral para quienes trazan su viaje hacia la libertad financiera. Al mover los hilos de nuestras emociones, esperanzas y miedos humanos más antiguos, Kiyosaki logra transmitir verdades impactantes con claridad y eficacia inolvidables. En última instancia, el discurso de Kiyosaki magnifica el poder del pensamiento a la hora de dar forma a nuestras realidades, demostrando que los individuos más ricos no son necesariamente aquellos con las cuentas bancarias más grandiosas, sino aquellos que han dominado el arte de pensar de manera diferente, desenterrando las minas de oro del potencial inherente a cada desafío, cada fracaso y cada éxito. Empoderador y transformador, el discurso de Kiyosaki resuena en muchos niveles, no solo en el financiero. Los conceptos que explora tienen ramificaciones en todos los aspectos de la vida personal y profesional, llevando a lectores y oyentes a un viaje de un yo diferente, un yo liberado de las trampas de creencias limitantes, y armado con la espada de una mentalidad fortificada. Por lo tanto, no sorprende que el discurso más famoso de Kiyosaki sobre las mentalidades pobres y ricas continúe inspirando, guiando a las personas por el camino correcto, hoy y durante los muchos mañanas venideros. Mientras el público continúa lidiando con el papel que desempeñan el miedo y el riesgo en la configuración de nuestros destinos financieros, las sagazas palabras de Kiyosaki sirven como un faro reconfortante, una luz inquebrantable que ilumina el camino hacia las grandes riquezas. Al llegar al final del resonante discurso de Kiyosaki, es cierto recordar que la riqueza, el verdadero tipo de riqueza, no reside en la acumulación de riquezas materiales, sino en una mentalidad rica, una forma de vida guiada por la sabiduría, el coraje y la creencia inquebrantable en el propio potencial. Y es con esta creencia que los individuos pueden reescribir, y lo harán, su destino financiero, superando las limitaciones, alcanzando la grandeza y liberándose de las garras paralizantes de la mentalidad de pobres. Incluso cuando el sol se pone en este examen del discurso más famoso de Robert Kiyosaki sobre las mentalidades pobres y ricas, las profundas verdades que ha articulado continúan brillando intensamente, iluminando el camino hacia una mentalidad de abundancia. Nos ha demostrado, con claridad y convicción, que la verdadera riqueza es un viaje y un destino, una vocación y una elección y, sobre todo, un don que cada individuo tiene a su alcance. Cada palabra pronunciada por Kiyosaki en su influyente discurso sobre las mentalidades pobres y ricas empuja al oyente hacia una mentalidad rica y más alejada de la pobre. La sabiduría que imparte invita a un cambio de orientación, inspirando a las personas hacia un enfoque equilibrado y seguro en la toma de decisiones, forjando una actitud mental de prosperidad, y transformando su relación con el dinero y la vida. A medida que los ecos del discurso de Kiyosaki resuenan en el corazón y la mente de la audiencia, se produce una transformación notable. Comienzan a sintonizar la frecuencia de la abundancia, dejando de hacer eco de las señales de la carencia. Se alejan de las cadenas de una mentalidad de pobreza, y entran en el patio de recreo de los ricos, bailan la victoria y la liberación, tendiendo el camino hacia su riqueza ladrillo a ladrillo dorado. A medida que los miembros de la audiencia absorben el mensaje del famoso discurso de Kiyosaki, despiertan el hecho de que el poder de elegir su destino financiero no reside en circunstancias externas sino en su sistema operativo interno único. Esta revelación actúa como catalizador, impulsándolos a pasar de una mentalidad pobre desempoderadora a una mentalidad rica empoderadora, revolucionando así su comprensión de la riqueza y transformando su relación con el dinero. La sabiduría transmitida en el famoso discurso de Kiyosaki actúa como catalizador en las vidas de quienes la escuchan, provocando un cambio no solo en sus circunstancias financieras, sino también en su percepción de sí mismos y de su potencial. A medida que renuncian a las creencias limitantes de la mentalidad pobre, y abrazan los principios liberadores de la mentalidad rica, se desarrolla una transformación valiente que los impulsa hacia la eventual utopía de la abundancia fiscal. Cuando se alejan de las palabras de Kiyosaki y les permiten sonar en sus mentes, los oyentes se dan cuenta de que su capacidad para tener éxito financiero no está determinada por su desempeño financiero pasado, ni por sus circunstancias financieras actuales, sino principalmente por su previsión financiera, por la naturaleza de sus pensamientos y su enfoque hacia el dinero. Además, llegan a comprender
ver que el conocimiento que obtienen del discurso de Kiyosaki no es solo teórico, sino inmensamente práctico. Su sabiduría los invita a emplearlo e integrarlo en sus vidas, permitiéndoles así no solo cambiar sus pensamientos, sino también mejorar sus condiciones financieras y su futuro financiero. Al final, el mensaje que transmite el discurso de Kiyosaki es de esperanza, de empoderamiento y de liberación. Un potente recordatorio del poder transformador de una mentalidad rica, alienta a los individuos a alejarse de los grilletes autoimpuestos de la mentalidad pobre, superar las limitaciones y fracasos pasados y elaborar un destino financiero nuevo, edificante y liberado. Mientras cae el telón de nuestra exploración de este discurso más famoso de Robert Kiyosaki, queda claro que la tarea ha sido más que una simple discusión de conceptos relacionados con la mentalidad de riqueza y pobreza. Ha sido un viaje que ha hecho realidad la verdad esencial de que la riqueza no es una realidad material, es, en su forma más pura, una creación de pensamiento, un producto de la mente. Al mismo tiempo, ha revelado otra verdad profunda, el poder de la educación, la esencialidad de la educación financiera para dar forma a una vida próspera. Entrelazando estas dos ideas, el discurso de Kiyosaki no solo nos proporciona una comprensión ilustrada de la riqueza, sino también un mayor sentido de nuestro poder único como individuos para trascender nuestras realidades financieras actuales, y escribir una nueva historia de abundancia y prosperidad. Por lo tanto, no es exagerado afirmar que el famoso discurso de Kiyosaki sobre la mentalidad de riqueza y pobreza es de hecho un discurso que defiende no solo la transformación financiera sino también la liberación personal. En esencia, es un catalizador para despertar a los individuos a la realidad respaldada por el propio Kiyosaki, que no están atados por sus circunstancias, sino empoderados por sus pensamientos, sus planes y sus acciones.